Bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro estudio bíblico en el libro del profeta Daniel. En nuestra última sesión nos quedamos a la mitad del capítulo 11. Recordarán que estuvimos viendo cómo se desarrollaban esos conflictos entre el reino del norte, lo que equivalía a Siria y Babilonia, y el reino del sur, que hacía referencia a Egipto. Tanto el sur y el norte vistos desde la perspectiva de Israel, que estaba en medio, y que por lo tanto se veía afectado cada vez que estos dos reinos entraban en conflicto. Bueno, de esto tratamos en nuestra sesión anterior. Si no han tenido la ocasión, les recomiendo que miren las notas o escuchen los audios. Ahora tenemos por delante la segunda parte de este capítulo, empezando en el versículo 21, y aquí se introduce a un nuevo personaje, a un tal Antíoco IV Epífanes, al que se dedica tanto espacio en la palabra de Dios en este capítulo como a todos los otros reyes que le precedieron juntos. Por lo tanto, es un rey importante, es un rey al que tenemos que considerar por diferentes razones que luego vamos a ver. Bueno, pues ya inmediatamente vamos al texto bíblico y continuamos allí donde lo dejamos, capítulo 11 de Daniel, versículos 21 y 22. Y dice así la palabra del Señor. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Bueno, anteriormente nos habíamos quedado con Seleuco IV, el rey de Siria, y quien iba a gobernar en sucesión de él, pues sería su hermano Antíoco IV Epífanes. Esto nos sitúa en el año 175 al 163 antes de Cristo. Y el profeta Daniel introduce a este personaje, a este Antíoco Epífanes, con el que debemos de estar familiarizados por la importancia que tiene en el relato bíblico, lo introduce en estos términos: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Y bueno, pues despreciable, ¿por qué? Bueno, por muchas de las cosas que detalladamente el profeta nos va a ir explicando a continuación. Quizás la mayor, lo más importante de todas ellas, sería que si bien el pueblo de Israel ya había sufrido mucho a manos de los otros gobernantes, tanto sirios como egipcios, lo peor, el peor sufrimiento, la mayor angustia y dolor le vendría al pueblo, a la nación judía, precisamente de manos de este gobernante, de Antíoco IV. Al punto, y es de ahí de donde radica su importancia, al punto de que este personaje, Antíoco IV Epífanes, en su odio y en otras características más que tiene, su odio contra el pueblo de Dios, contra Dios mismo, su enaltecimiento como si fuera divino, pues es lo que le hace importante en este sentido negativo, evidentemente, ¿no? Porque prefigura a otro personaje del futuro del mismo tipo, pero mucho peor. Y ese personaje, nos referiremos a él, es el anticristo. Y en este capítulo vamos a escuchar también a Daniel ya adentrándonos en esa época final de la historia de la humanidad, cuando hará su presencia en este mundo, el anticristo. O sea, que lo que vamos a estar viendo es a un personaje en la historia cercana de Israel, un personaje, uno de los reyes de Siria, Antíoco Epífanes IV, pero este hombre tiene ciertas características que anuncia anticipadamente cómo va a ser el anticristo. Por lo tanto, para conocer cómo va a ser el anticristo, cuáles van a ser sus características, ya tenemos un modelo en pequeño, una especie de prototipo en este personaje. Y este futuro rey
que es descrito en la Escritura como el anticristo, ya ha sido prefigurado anteriormente en el libro de Daniel. Recuerdan ustedes el cuerno pequeño al que se ha hecho referencia en Daniel en el capítulo 8. Este personaje, cuando aparezca, tanto Antíoco Epífanes, lo vamos a ver a continuación, como el anticristo, cuando venga en el último tiempo, pues se caracterizarán fundamentalmente por esto, por su odio a Dios, por su odio a su pueblo, pero también por su profanación del templo y por el deseo fuerte dentro de ellos, persistente, de destruir la tierra de Israel. Bueno, pero vamos a ir viendo esto quizás a modo de introducción, vamos a ir viendo detalle tras detalle, tal como aparecen en el texto bíblico, porque quizás nos estamos adelantando un poco. Dice que cuando accediera al trono de Siria, dice que no se lo darán, dice, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Bueno, en realidad el reino no le correspondía a él, le correspondía al hijo de Seleuco IV, porque la línea sucesoria era así, pues debería de reinar su hijo. Pero en su lugar reinó su hermano, el hermano de Seleuco IV, que es este Antíoco IV Epífanes. ¿Y cómo consiguió acceder al trono? Pues de esta manera que exactamente había anunciado el profeta Daniel. Pues con halagos se apoderó del reino por medio de intrigas. Esta es otra de las características que maneja con mucha soltura, con mucha habilidad. Tanto este personaje como más tarde lo hará el anticristo. Luego, este hombre se llamaba Antíoco IV, por el orden que ocupaba en la línea sucesoria, pero él tomó el trono y se añadió un nombre, lo hacían los reyes, se llamaba a sí mismo Epífanes. Antíoco IV Epífanes, que significa Dios manifestado. Bueno, eso ya nos da un poco la idea de lo que él pensaba de sí mismo y del lugar que esperaba ocupar en la historia. Pero muchas personas, pues como acaba de decir Daniel, un hombre despreciable, muchas personas le despreciaban, el pueblo judío le despreciaba por el dolor que les causó y también dentro de sus propios sirvientes había muchos que tampoco lo querían, de tal manera que en lugar de llamarle Epífanes le llamaban Epímanes, que significa loco, hacían un juego de palabras ahí, era como le conocían. Pero desde luego pues coincide perfectamente con lo que el profeta Daniel decía de este hombre. Bueno, una vez que él consiguió subir, ascender al trono y conseguir el reino, pues y de derrotar a todos sus enemigos, tal como dice aquí, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán todos destruidos, junto con el príncipe del pacto. Una vez que consiguió el trono, lo que hizo fue barrer a todos sus enemigos alrededor. Varios enemigos importantes, Heliodoro y sus aliados eran uno de ellos, pero quizás a nosotros nos llama, lo tenemos más cercano, es más importante para nosotros cómo él consideraba un enemigo, cómo se enfrentó al pueblo de Dios, que en aquellos días estaba dirigido por el sumo sacerdote Onías III. Esto está en el año 198 al 175 antes de Cristo. A este sumo sacerdote Onías es a lo que aquí se refiere, serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto, el sumo sacerdote Onías III. Él, ya una vez en el trono, ya digo, empezó a quitar de en medio a todo el que no le agradaba, el que no pensaba como él o el que le estorbaba para desarrollar como él quería sus planes. ¿Y cuáles eran sus planes? Bueno, pues él tenía una idea en su mente muy clara, que era un programa de helenización, es decir, de incorporar la cultura, el pensamiento, la filosofía, la religión griega, helénica, en todas las partes de su reino, incluida también
el pueblo de Israel. El problema es que Antíoco Epífanes se encontró con una fuerte oposición a sus propósitos, precisamente en Israel, una oposición que iba encabezada, como acabamos de ver, por el sumo sacerdote Onías III. ¿Qué hizo Antíoco? Pues fácil, depuso a Onías III y en su lugar nombró sumo sacerdote, fíjense, él nombrando sumo sacerdote al hermano de Onías III, un tal Jasón, que Jasón previamente había sobornado a Antíoco Epífanes y se había comprometido a promover su programa de helenización y llevarlo a cabo tal como Antíoco quería. Por lo tanto, pues fijémonos cómo este hombre jugaba a varias bandas, los dos hermanos. Onías, sumo sacerdote, quitado y puesto en su lugar su propio hermano, que a la vez había llegado a un acuerdo con Antíoco. ¿Qué pasó con Onías III? Pues que finalmente fue asesinado por orden de Antíoco. Leamos entonces versículos 23 y 24. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente, estando la provincia en paz y en abundancia. Entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo, riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Comienza el versículo diciendo después del pacto. Bueno, después del pacto dice con poca gente, se unirá a él poca gente, porque hizo un pacto dentro de Israel, ya digo, con los que se oponían al sumo sacerdote Onías III, los que aprobaban, los que estaban dispuestos a secundar su plan de helenización. Un pacto con muchos, y conseguiría victorias por medio de engaños. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Cuáles eran sus tácticas para hacerse con el poder? Importante, todo lo que estamos estudiando de este hombre, proyéctenlo a gran escala porque lo van a encontrar cuando llegue el anticristo. Pues ¿cuáles eran sus tácticas para hacerse con el poder? Pues dice que la idea era que despojaría a los ricos de sus riquezas para dárselas a los pobres. Dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo, riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Él conseguía promover y hacer avanzar su reino, pues por medio de intrigas, del pillaje, de las dádivas, de los regalos, de un estilo de vida a aquellos que le seguían muy pródigo, muy bueno, y conseguía adeptos para su causa y que le apoyaran de estas maneras. Que, bueno, pues esto de usar los recursos de los ricos para darlos a los pobres y perpetuarse en el gobierno, pues esto no es algo solamente del pasado, también en nuestros días vemos gobernantes que utilizan los recursos públicos para comprar el interés, los votos de los ciudadanos y perpetuarse en el poder también. Los gobernantes que utilizan los recursos públicos para ganar votos, al final esos países siempre acaban terriblemente empobrecidos. Eso tenemos experiencia en muchos casos ya. Bueno, continuamos con nuestro texto. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Bueno, son versículos realmente bastante difíciles. Necesitamos de alguna forma el auxilio de la historia que nos enseña cómo se cumplieron exactamente, y esto ya nos da luz para poderlos entender bien. Bueno, pues lo que viene a decirnos es que después de haber conseguido establecerse en el poder,
y de barrer a sus enemigos, se propuso también ir contra el rey del sur, contra Egipto. Dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. En parte también, pues esta iniciativa de atacar al rey del sur, a Egipto, pues venía un poco motivada seguramente porque había escuchado los planes del rey que reinaba en aquel tiempo allí en Egipto, Ptolomeo VI, que por cierto era sobrino de Antíoco IV, porque recuerdan que el padre de Antíoco había mandado a su hija, Cleopatra I, para que pues se casara con Ptolomeo a fin de ganar, en fin, ganar influencia allí, pero las cosas le habían salido mal porque Cleopatra se pasó al lado opuesto, fue leal a su marido, se opuso a su padre y ahora parece que su hijo pues seguía un poco en esta línea porque estaban tramando cómo conseguir el control de Israel para Egipto y quitárselo a Siria. Así que estas noticias parece que fueron escuchadas por Antíoco IV, razón de más para que él ya directamente fuera a la batalla contra ellos, con un gran ejército. Pero, bueno, pues allí Ptolomeo VI fue con un gran ejército, pero fue vencido por Antíoco IV, que vino con toda su furia, con todo su poder. Y en gran medida fue vencido Ptolomeo, su sobrino, fue vencido porque le traicionaron varios de sus generales, tal como había anunciado el propio profeta Daniel. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Así que Antíoco venció, el rey de Siria venció a Ptolomeo, rey de Egipto, y logró apoderarse de grandes regiones de Egipto. ¿Qué pasó entonces? Pues lo que pasó entonces es que Roma, que ya era un imperio emergente importante, pues vio que que ya controlaba muchísimo, pues no le convenía para sus planes que Siria, que Antíoco, pues controlara Egipto. Esto no entraba en sus ecuaciones, no les convenía. Así que Roma obligó a Antíoco a que renunciara a esos terrenos que había conseguido en Egipto, que renunciara a ellos. A cambio, pues le compensaron con concesiones en Siria. Y el profeta añade, el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal y en una misma mesa hablarán mentira. Probablemente estos dos reyes se refieran a Antíoco IV y a su sobrino Ptolomeo VI, que antes estaban peleados, pero que de alguna manera habían sido obligados por Roma a enterrar un poquito sus diferencias y a estar de acuerdo porque Roma, pues, era Roma y tenía mucho poder y lo que decía había que hacerles caso. Pero, aunque se sentaban y aparentaban que estaban de acuerdo, en realidad, pues cada uno de ellos tramaba y tenía sus propios pensamientos. Antíoco seguía con la idea de quedarse con Egipto y Ptolomeo, pues tenía sus propios problemas también con su hermano, que quería el poder sobre Alejandría. Bueno, había rivalidades y traiciones mutuas, pero, como dice el profeta, estos dos reyes, el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal y en una misma mesa hablarán mentira. Parecían lo que no eran, evidentemente. Y añade, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Ellos hacían sus planes para conseguir lo que querían, pero dice que no podrían prosperar ninguno de ellos hasta en tanto que Dios no lo permitiera. Continuamos, versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Bueno, ustedes ya se imaginan que el hecho de que Roma no le dejara disfrutar de su victoria sobre Egipto,
y que le obligaran hasta a llevarse más o menos bien con su sobrino y aguantar que no, en fin, que aquellos territorios que él había conquistado pues no le dejaran disfrutar de ello. Bueno, pues no le gustó. No obstante, él se llevó de Egipto un gran botín, que es lo que dice aquí Daniel, y volverá a su tierra con gran riqueza. Pero él estaba enfadado, es verdad, se había llevado mucho dinero, pero estaba enfadado, indignado, había sido una humillación lo que le habían hecho en Roma. Así que en su viaje de regreso, lógicamente, de Egipto hacia Siria, tenían que pasar nuevamente por la tierra de Israel. Y él estaba enfadadísimo y la pagó, se desquitó, vamos a decir, con los judíos. Dice el texto bíblico exactamente también, porque todo este capítulo se cumplirá. Daniel habló siglos antes de esto que está pasando. Pues se va a cumplir con exactitud. Dice, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Bueno, en parte también estaba un poco enfadado con los judíos porque en su ausencia pues empezaron a rebelarse contra su autoridad, lógicamente, porque él les estaba imponiendo cosas que no les gustaban. De hecho, habían querido quitar a Jasón, el que él había puesto, recuerdan, como sumo sacerdote. Así que él llegó a Israel y, aprovechando que los judíos estaban adorando en un día de reposo, y bueno, pues la actividad cesaba porque era día de reposo para los judíos, él de manera indiscriminada dio muerte a hombres, mujeres, niños, mató 80.000 hombres, mujeres y niños. Luego tomó 40.000 hombres más para su ejército y otros 40.000 los vendió como esclavos. O sea, este hombre, en su paso por Israel, pues hizo una auténtica, barbarie. No solamente esto, los muertos y los esclavos, y también profanó el templo, se llevó la mayoría de las riquezas y de los utensilios que había allí, prohibió practicar actividades religiosas el sábado. Fíjense lo que esto significaba para un judío, prohibir practicar actividades religiosas el sábado. Tener copias de la ley también lo prohibió, les prohibió practicar la circuncisión. Este hombre, diríamos que era un demonio, y lo era. Versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá. 2 años después de esto de esta batalla que había vencido, que había ganado contra Egipto, los 2 hermanos Ptolomeos de Egipto pues decidieron aparcar momentáneamente sus rivalidades y hacer causa común, unir sus fuerzas contra su tío Antíoco. Y pues Antíoco automáticamente, que era un hombre que se lanzaba en picado cada vez que alguien le provocaba, pues se fue inmediatamente contra ellos. Pero cuando estaba atacando a Alejandría, en Egipto, recibió la visita de un cónsul romano, Gayo Popilio Laenas. Y este cónsul romano traía una carta del Senado de Roma diciéndole que se retirara de Egipto. Y una vez más, con gran disgusto, y una terrible humillación, tuvo que retirarse de nuevo. Es lo que dice aquí. Al tiempo señalado volverá al sur, o sea, para volver a pelear contra sus sobrinos y ganar Egipto. Volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. O sea, no llegaría a conseguir una victoria como había conseguido la primera vez. Porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá. Naves de Quitim. ¿A qué se refiere Quitim? Bueno, en principio, al comienzo de todo, Quitim era una ciudad de la costa de Chipre. Luego, con el tiempo, pues se usaba para referirse a regiones costeras
del Mediterráneo. Y finalmente, en esa época, se refería a los romanos. Así aparece en los manuscritos del Qumran, Kitim. Y ya digo, inicialmente Chipre, pero finalmente en esa dirección pues dio lugar a que se entendiera como Roma. Vinieron naves de allí, pues efectivamente, desde Roma, desde el Senado de Roma, un cónsul con un mensaje: retírate de Egipto. Versículo 30, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por segunda vez Antíoco estaba frustrado, porque otra vez más Roma le obligaba a salir de Egipto. Y dice que a su regreso nuevamente a su tierra, a Siria, vuelve a desquitarse con Jerusalén, con su templo, con el pacto santo. Dice, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Aquí empieza una época de terrible persecución para el pueblo de Dios. Y estos versículos para nosotros son muy importantes, entre otras cosas porque el Señor Jesucristo mismo hizo referencia a estos versículos. Bueno, Antíoco, buscando aliados dentro de Israel, pues se unió con aquellos que ya estaban abrazando la cultura pagana, la cultura griega que él quería introducir. Es decir, se unía con aquellos que abandonaban el santo pacto. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Los que abandonen la ley de Dios, la cultura judía, para abrazar la cultura griega que él intentaba por todos los medios introducir en Israel. Por un lado esto, alianzas con aquellos que, bueno, pues veían con simpatía, con buenos ojos, la actitud, la cultura griega, porque no eran creyentes, evidentemente. Serían judíos, pero eran judíos pues de nombre, pero no auténticos. En su foro interno amaban, diríamos hoy en día, amaban el mundo y amaban la cultura de este mundo. Y luego Antíoco, en su afán de acabar con todo vestigio, con todo rastro de la ley de Dios, de la cultura judía, pues profanó el santuario y abolió el continuo sacrificio. ¿Qué hizo? Pues erigió una estatua del dios Zeus sobre el altar del holocausto. Y allí ofreció un cerdo a una divinidad pagana. Y obligó a que cada 25 de cada mes se ofreciera un cerdo también en aquel altar, que era un animal prohibido para los israelitas, con la finalidad de profanar el templo de Dios. Lo dice aquí. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ya ven ustedes, ¿no? No simplemente es profanar el templo, sino quiere obligar a que todos los judíos piadosos que creían en Dios abandonaran la ley de Dios, abandonaran la adoración y el culto al Dios verdadero del cielo. Y el Señor Jesucristo, como he dicho, se refirió a este versículo, a este hecho, porque encontraba aquí el Señor Jesucristo un patrón que serviría para describir precisamente los sufrimientos del pueblo judío al final de los tiempos. Dense cuenta que cuando el Señor Jesucristo habló de este hecho, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, pues el que esté en Judea huya, bueno, todo aquello, ¿verdad? Pero dense cuenta que cuando el Señor Jesucristo dijo eso, ya se había cumplido lo de Antíoco Epífanes, que era lo que había anunciado Daniel. O sea, que el Señor Jesucristo lo que estaba diciendo es que, aunque lo que Daniel dijo tuvo un primer cumplimiento en la época de Antíoco IV Epífanes, sin embargo, volvería a tener otro cumplimiento mucho más pleno y total
al final del tiempo. Lo que nos lleva a concluir que una misma profecía puede tener varios cumplimientos. De hecho, otro cumplimiento vino en la época de la destrucción de Roma en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que era otro botón de muestra más de lo mismo que ya había ocurrido con Antíoco Epífanes. Sin embargo, eso no sería el fin y el cumplimiento total de esta profecía, porque todavía será mucho peor, fíjense cómo será, mucho peor en la época del fin con la venida del anticristo. Ahora, aquí surge una lucha que es muy interesante conocerla, ¿no? Una lucha, porque pues Antíoco IV consiguió que los judíos impíos, pues los apóstatas, se unieran a su causa. Lo consiguió por medio de lisonjas, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los que se apartan, a los apóstatas, a los que se apartaban, con recompensas. Y bueno, él había puesto a un sumo sacerdote, ya no estaba Jasón, ahora estaba Menelao, otro sumo sacerdote que él mismo había puesto. Fíjense cómo este hombre intentaba controlar la religión desde todos los ángulos. Primero profanaba el templo, pero por otro lado mantenía al sumo sacerdote, pero mantenía al sumo sacerdote que él quería. Él colocaba allí las personas. Y esto, pues, aquellas personas que no querían estar en la ley de Dios, pues abrazaban la causa. Eran personas que no tenían temor de Dios, los que son descritos aquí como los violadores del pacto. Pero Antíoco no logró doblegar a los judíos fieles que se unieron para luchar contra Antíoco IV. Y aquí comienza una etapa muy interesante en la historia de Israel, porque el sacerdote Matatías se comenzó lo que se conoce como la guerra de los macabeos, que seguro ustedes han escuchado de esto. Con Matatías, dice el texto bíblico, Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Que este versículo que hay que entenderlo en su contexto. Las luchas espirituales que había allí, ¿en qué consistían? Bueno, Antíoco intentando borrar todo rastro de la ley de Dios y de la palabra de Dios y del Dios de Israel y de la adoración al Dios de Israel, intentar borrarlo por completo. ¿Cómo? Introduciendo por todos los medios habidos y por haber una cultura pagana y mundana, la cultura griega y sus dioses paganos, todo aquello. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, en ese contexto no se dejarían seducir, no se dejarían vencer por esa cultura. Es fundamental aquí que entendamos en primer lugar en qué consiste la batalla. Era una batalla de pensamientos. Como diría muchos años después el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra fortalezas, contra carne y sangre, nuestra lucha es contra argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Esta es la verdadera lucha del creyente, no es otra, es contra argumentos. Hay una lucha intelectual en cierto sentido, muy importante, aparte de la lucha espiritual, pero esta lucha se manifiesta en eso, en una guerra de conceptos, de ideas, que entran en conflicto evidentemente, porque no tiene nada que ver el mundo griego con su cultura y su filosofía y su religión, con la palabra de Dios, la cultura que transmite la palabra de Dios, las creencias, todo esto, ¿no es cierto? Así que ahora los verdaderos, ese resto fiel, pues toma fuerza y se enfrenta, actúa. Versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aun para esto hay plazo. Bueno, ya digo, en el deseo de Antíoco de paganizar, de introducir la cultura griega,
En respuesta a esto, dentro del pueblo de Israel surgió un movimiento de hombres fieles que, lo que nos dice aquí, que hicieron muy aleccionador, importantísimo. No sé cómo resaltar la importancia de esto. ¿Qué hicieron para combatir esto? Pues lo que hicieron estos hombres fieles fue empezar a enseñar la palabra de Dios. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Esto, pues, estos hombres, estos sabios, son llamados los asideos, que significaban piadosos, los que enseñaban al pueblo la verdad. Interesante notar que estos asideos, estos piadosos de la época de los macabeos, eran los precursores de los fariseos que luego encontramos en los evangelios. Y esto explica un poco por qué, aunque para nosotros en este tiempo el término fariseo ha llegado como sinónimo de hipócrita, de falso, de vivir de apariencias, no seas fariseo, es decir, no seas hipócrita, no seas cínico, no seas embustero. Pero en aquella época, en su origen, el término fariseo tenía unas connotaciones totalmente diferentes. Eran aquellos que se resistieron al poder de Antíoco, que intentaba borrar al Dios de Israel de sus vidas. O sea que eran, por eso debemos, si entendemos esto, nos daremos cuenta por qué, entenderemos la razón de por qué en los evangelios los fariseos eran muy bien vistos. Eran mucho más apreciados, por ejemplo, que los saduceos, que ocupaban las clases sacerdotales, las clases pudientes. Los fariseos gozaban de un enorme prestigio dentro del pueblo. Y ese prestigio arranca de su historia anterior, estamos en el año 100 y pico antes de Cristo, cuando ellos hicieron frente a esa fuerza opositora que intentaba acabar con su identidad nacional, religiosa, cúltica, todo, ¿no? Los asideos, precursores de los fariseos. Y ellos pagaron un altísimo precio por enseñar la ley de Dios, por enseñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que tenemos para luchar contra todas esas filosofías, esas corrientes de pensamiento que intentan arrastrarnos y llevarnos a donde todo el mundo. La palabra de Dios. Y en épocas de conflicto, bueno, siempre, pero especialmente en épocas de conflicto, cuando vemos que esta lucha es encarnizada, el único recurso que tenemos, lo único que debemos hacer es volver a enseñar la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, no hay otra opción. Pero, fíjense bien lo que nos dice a continuación el texto, el precio que tendremos que pagar será sin lugar a dudas muy alto, muy elevado. ¿Qué dice aquí? Pues que fueron perseguidos, fueron martirizados por causa de su fe, por enseñar la palabra de Dios. Dice, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Fue doloroso para ellos, pagaron un precio muy alto. Ahora, con el tiempo este movimiento rebelde de los macabeos pues se negó a someterse al régimen, a las nuevas ideas y nuevas corrientes que Antíoco IV quería introducir en Israel, y tanto el sacerdote Matatías como sus 5 hijos, Matatías y sus 5 hijos, huyeron de Jerusalén, se escondieron en las montañas y desde allí comenzó la rebelión macabea. Y esta rebelión, pues al principio eran simplemente unos pocos judíos, pero luego la revuelta se fue haciendo más popular y muchos se juntaron a ellos, aunque no todos eran sinceros. Por eso dice, en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, porque no era oro todo lo que relucía, diríamos nosotros. Ahora, la palabra de Dios aquí nos introduce otro principio fundamental en la vida, no solamente de aquel tiempo, sino en la vida espiritual nuestra también. Dice, lo que nos dice a continuación es que ese tiempo de persecución pues lograría un estado de depuración espiritual dentro de la nación de Israel. Fíjense lo que dice. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Así que, pues es verdad, por un lado fue un tiempo de matanza, de agresiones, de acabar con la vida de aquellas personas piadosas y fieles, pero por otro lado fue un tiempo de avivamiento
incluso de esplendor espiritual, porque empezó otra vez la vida espiritual. Curioso, ¿verdad? A veces sospechamos si estos tiempos de bonanza, en los que es tan sencillo decir yo soy creyente, yo soy evangélico, yo soy... si no favorecen en muchos casos la proliferación de profesantes que no son creyentes auténticos. ¿Y qué ocurriría? ¿Cuántos de esos quedarían si hubiera un tiempo de persecución por causa de la palabra de Dios? ¿Cuántos quedarían? ¿Qué pasaría? Pues seguramente veríamos realidades muy diferentes de las que vemos hoy día. Cuando no sea simplemente ir a la iglesia a cantar, a escuchar música, buena música, a encontrarnos con nuestros amigos o una cuestión social, sino que ir a la iglesia fuera una cuestión por la que tuviéramos que pagar un alto precio con un coste personal, familiar, social, espiritual muy alto, como nuestros hermanos en el día de hoy en países. Hoy estábamos orando en el culto de oración en la iglesia por la iglesia perseguida, y constantemente este Ministerio de Puertas Abiertas nos hace llegar informes de la iglesia perseguida en tantos países de tipo musulmán, de tipo comunista, de tipo hindú, en tantos sitios, y cómo ellos, iglesias a veces de 4 o de 5 miembros que no se atreven, en fin, perseguidas en el anonimato, personas que son echadas de sus casas, que pierden sus familias. Si eso nos estuviera ocurriendo en este contexto en el que nosotros vivimos, ¿cuántos de los que se identifican como evangélicos quedarían y demostrarían ser no evangélicos, sino nacidos de nuevo, auténticos creyentes? Porque los tiempos de persecución tienen este doble efecto. Depuran también, sacan, como diría el Señor, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Bueno, el trigo se zarandea para separar la paja del trigo, ¿no es cierto? Y esto, pues, el diablo lo hace con el fin de destruir, pero tiene este doble efecto, porque al mismo tiempo sirve para depurar, que haga resplandecer la verdadera fe y se distinga con claridad de la que es falsa. Bueno, finalmente, un hijo de Matatías, llamado Juan Macabeo, pues este hombre, después de 7 años de lucha contra los sirios, logró vencerlos y reedificó el templo y lo dedicó en diciembre del año 165 a.C. Esto es importante porque ha llegado hasta nuestros días. Logró vencer a los sirios y reedificar, más que reedificar, volver otra vez a establecer el orden dentro del templo judío, y esto con una celebración que hoy día pues se sigue conmemorando entre el pueblo judío, la Hanukkah o Hanukkah, o el Festival de las Luces, que se conmemora precisamente eso, la limpieza del templo. Los macabeos, una historia interesante, porque con esta victoria lograron reinar sobre Israel desde el año 142 hasta el año 63 a.C., cuando ya el Imperio Romano los conquistó en el año 63 a.C., y por eso cuando comienza el Evangelio, pues que estaríamos en el año 0, cuando nace el Señor Jesucristo, nos encontramos que Roma, el Imperio Romano, ya está allí en Israel, dominando y controlándolo todo, precisamente por este hecho, porque vencieron los romanos, vencieron a los macabeos, que en un espacio de tiempo corto pues consiguieron instaurar un reino propiamente judío, como no habían tenido desde hacía siglos, desde que Nabucodonosor los echó de allí, y estaban siempre bajo poderes y fuerzas de ocupación gentiles. Por fin pudieron ser autónomos, por muy poco tiempo, pero lo consiguieron. Bueno, y volviendo a nuestro texto, pues estas persecuciones contra los fieles, contra los piadosos, nos dice que serían de corta duración, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Bueno, y ahora ya llegamos entonces al versículo 36.
Y aquí el pasaje se hace realmente muy complicado, porque nos va a hablar de un rey que vendrá, que lo más probable, yo diría que con toda seguridad, se refiere al anticristo. Y digo que es complicado porque aquí ya las cosas se mezclan. En algunos momentos parece que sigue hablando de Antíoco IV, pero en otros momentos nos traslada hasta el futuro escatológico para hablarnos del anticristo. Por lo tanto, a partir de este momento, esto que ha sido característico de este pasaje, donde hay una rigurosidad en la profecía que luego vemos que se cumple perfectamente y la historia así lo acredita, pues a partir de este momento es más difícil asociar las cosas, porque ya digo, se están mezclando diferentes personajes, diferentes tiempos, diferentes circunstancias. Es un poco más complicado. En todo caso, pues este gobernante del tiempo final, pues ya venía un preludio, un anticipo, lo tendríamos en Antíoco IV. ¿Cuáles eran las características de Antíoco IV? Que ya hemos visto. Bueno, pues su odio hacia el pueblo judío, su soberbia y su desafío a la misma persona de Dios, y sus engaños, sus maquinaciones, su iniquidad, su profanación del templo de Dios. Todas estas cosas caracterizaron a Antíoco Epífanes, que serán cosas que se repetirán magnificadas en la persona del anticristo. Ahora tenemos entonces que hablar de este nuevo personaje que debemos asociar pues, con el cuerno pequeño, que ya apareció en Daniel 7, con el príncipe que ha de venir, que vimos en Daniel 9, con el hombre de pecado del que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses, o con la primera bestia que surge del mar, de la que nos escribe, que encontramos escrito en Apocalipsis capítulo 13. Es un personaje, el anticristo, un personaje que va apareciendo sucesivamente a lo largo de la escritura, no porque la Biblia tenga mucho interés en el diablo, sino porque es un personaje, un factor importante dentro de esta lucha espiritual que el pueblo de Dios mantiene, que Dios mismo mantiene, que seres espirituales, hemos visto en el capítulo anterior, mantienen. Así que, de alguna manera, pues hay que hablar de él, no porque nos guste, ni mucho menos. A mí, en lo personal, me desagrada. Yo preferiría estar siempre hablando del Señor Jesucristo, no del anticristo. Pero, desgraciadamente, pues debemos de conocer estas verdades, que no nos gustan, pero hay que conocerlas. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues para estar apercibidos y preparados para lo que va a venir, porque lo que va a venir va a ser duro. Bien, pues entonces, versículo 36, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bueno, ya digo, que arranca de Antíoco, pero va mucho más allá. Hará su voluntad y se engrandecerá. Se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Bueno, es verdad que Antíoco tomó el sobrenombre de Epífanes, Dios manifestado, pero este personaje escatológico sin duda va a ir mucho más allá. Será un rey completamente independiente que no estará sujeto a ningún tipo de autoridad, sino a sí mismo, exclusivamente a sí mismo. También en el terreno religioso. Dice que se engrandecerá sobre todo Dios. Es decir, mantendrá una actitud desafiante contra el Dios de los cielos. Y hablará blasfemias también contra él. Fíjense lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, acerca de este personaje. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ya vimos en Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Y el libro de Apocalipsis nos dice que conseguirá convencer al mundo de que se debe de adorar como si fuera un dios. En esto va a recibir mucha ayuda el falso profeta, que va a hacer una labor propagandística a su favor asombrosa. Esto lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 13. Y esto pues le lleva a extender su influencia tanto política como religiosa. Pero el texto nos dice que este rey seguirá prosperando hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bueno, pues el gobierno de este rey tiene fecha caducidad y ha sido puesta por Dios mismo, y finalmente vendrá el juicio venidero sobre él. Versículo 37, nuevamente de Daniel 11. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Del Dios de sus padres no hará caso, es decir, no mostrará ningún tipo de respeto hacia ninguna herencia religiosa. Dejará a un lado todas las religiones oficiales, todas las religiones organizadas para instituir él mismo una propia religión centrada en sí mismo, que recibirá, pues este personaje, ya lo vemos en Apocalipsis, recibirá su poder del mismo Satanás. Por eso no respeta ninguna religión. Ahora, en este sentido, como decíamos, pues Antíoco se queda corto, porque no llega a esto. Antíoco, bueno, pues sí, es verdad, él tenía ínsulas y ciertos conceptos de sí mismos, pero él nunca rechazó la religión de sus dioses, de sus padres, perdón. Él adoraba a Zeus, o sea que él no... Aquí lo que está diciendo va más allá de Antíoco, aquí estamos ya hablando de otro personaje. Y ya nos damos cuenta que este va mucho más lejos. Y dice que también se desvinculará de cualquier lazo humano, dice que ni del amor de las mujeres hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, pues será un personaje pues tremendo, ¿no? Algunos lo han asociado al anticristo cuando venga. Será, no sé, el Papa católico, por decir algo. Pues no, porque dice que no hará caso de ninguna religión establecida. Y el Papa católico, pues evidentemente hace caso de una religión. Yo no sé quién es el anticristo, pero no olvidemos lo que dice aquí, que él no va a ser, no proviene de una religión establecida, no hará caso de las religiones de sus padres, él va por libre. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces los creyentes empiezan a hacer cábalas, el anticristo será fulano, será mengano. No sabemos, pero hay que tener en cuenta lo que nos dice la palabra, no hará caso de la religión de sus padres. Y entonces, ¿qué hará? Pues versículo 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Cuál es su nueva religión? Pues dice aquí, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Bueno, pues un Dios de las fortalezas, que puede querer decir varias cosas. Puede ser que lo que, bueno, evidentemente promoverá seguramente la fuerza militar y hará de la guerra un dios. Cuidado con estos gobernantes que gastan esas cantidades ingentes de dinero en armamento y en defensa militar, en nuevas... Bueno, este va en esta línea, ¿verdad? Pero también puede ser que un Dios que personalice, en el que se personifique el poder, o que adorara realmente a la fuente de su poder, que no es otro, como he dicho, que el mismo Satanás. En todo caso, hará grandes sacrificios para la actividad militar. Y con este Dios extraño, no conocido antes, pues conquistará lugares inimaginables. Dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más
inexpugnables, y ganará sumisión y admiración, y otorgará otros favores. Dice, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y de esta manera conseguirá grandes reconocimientos y, en fin, por medio de regalos, de sobornos. Esta es su táctica. Ahora, a partir del versículo 40 hasta el 45, tenemos el ataque contra el rey del norte. Ya digo que aquí los personajes están un poco confusos, están entremezclados y no es fácil siempre saber a quién se refiere. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Bueno, dice que al cabo de un tiempo, no sabemos si ahora se retoma otra vez el relato de lo que estaba ocurriendo antes con Antíoco IV, o por el contrario se refiere a los últimos días de la nación de Israel, en los últimos días de la gran tribulación, al final del todo. En todo caso, se anuncia una gran contienda contra este rey soberbio. Y probablemente debemos de entender que contra este rey, quizás el del futuro, pues luchan dos grandes potencias, el rey del sur y el rey del norte. Pero al cabo del tiempo, dice el texto de Daniel, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. ¿Cuál es la interpretación? Pues es difícil, porque aquí hay dos grandes potencias en aquel tiempo, Siria al norte, Egipto al sur, que aquí se unen para luchar contra este rey soberbio. Bueno, no se unen, pero luchan contra este rey soberbio. Y es difícil de saber interpretar porque lo que en aquel día eran reinos gloriosos, tanto Siria como Egipto, pues hoy pues son una sombra de ellos, pálida. Ya ven ustedes, Siria sigue en un conflicto, una guerra civil de la que no sale y ha dejado destruida el país. Egipto, bueno, pues no está exactamente en lo mismo, pero desde el momento de la primavera árabe pues ha visto una sucesión de gobiernos, en fin, que no levantan cabeza y no son nada de lo que fueron en el pasado, el esplendor y la gloria que tuvo Egipto o Siria. Entonces, ¿quiénes son estas dos naciones que lucharán contra este rey soberbio? Pues algunos han interpretado que pueden ser dos bloques, dos confederaciones de naciones. Algunos hablan de una confederación musulmana y una confederación comunista. Bueno, yo no lo sé, pero tendremos que estar apercibidos de que algo de esto va a ocurrir para que cuando llegue pues lo podamos identificar. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Bueno, entrará en la tierra gloriosa, se refiere que entrará, que conquistará nuevamente a Israel. Este rey soberbio entrará en la tierra gloriosa. Y muchas provincias caerán, otras provincias limítrofes, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, lo que actualmente es el reino de Jordania. Bueno, pues esta batalla, esta lucha que estamos viendo de estas dos confederaciones contra el rey soberbio pueden anticipar quizás lo que luego más adelante se describe como la batalla del Armagedón, que encontramos en Apocalipsis 16 y que concluye con un ataque masivo contra la ciudad de Jerusalén, descrito en Zacarías capítulo 14. Seguimos leyendo, versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Bueno, pues no solamente este rey soberbio no solamente invadirá Israel, sino que extenderá su mano también sobre Egipto, sobre Etiopía, sobre Libia, pues quizás porque ayudaron a Egipto en algún momento. Es un rey soberbio que lucha, pero tiene oposición. Llega un momento que tiene oposición fuerte de otros bloques, no sabemos quiénes son. Daniel capítulo 11 versículo 44 ahora, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira
para destruir y matar a muchos, y plantará sus tiendas, las tiendas de su palacio, entre los mares y el mar glorioso. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, pues a pesar de que va a tener importantes victorias, lo acabamos de ver, sobre Israel, sobre Egipto, sobre Etiopía, sobre Libia, pero no va a prosperar, no estará seguro, porque dice el texto que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Es decir, no puede descansar en sus victorias, porque sigue siendo una victoria frágil, sigue teniendo enemigos muy activos. Y dice que tiene que entrar nuevamente en una campaña militar, y lo hará con gran ira. Entra de nuevo, para destruir y para matar a muchos. Los que piensan que se refiere a Antíoco IV, pues lo asocian con alguna invasión o alguna rebelión que sufrió durante su reinado. Los que creen que tienen que ver con el rey soberbio del futuro, pues piensan que son grandes fuerzas que se opondrán contra el anticristo. Es difícil en esta parte el pasaje de Daniel. Continúa diciendo que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Aquí los mares probablemente se refiera al mar Mediterráneo, al mar Grande y al mar Muerto. Y el monte glorioso y santo pues se refiere lógicamente a la ciudad de Jerusalén, y más concretamente al monte donde estaba edificado el templo judío, el monte Moriah, donde se había ubicado ese templo. Bueno, pues en un lugar intermedio, entre ambas referencias, pues instalará su cuartel general, y allí se llevará a cabo la batalla final. Notemos que Armagedón, el valle de Meguido, pues ocupa básicamente un espacio allí, en esa zona amplia que acaba de describir aquí. Y dice que el texto de Daniel, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, pues esa batalla será definitiva porque acabará con él. No se indica la razón por la que llegará a su fin, no sabemos si es vencido por enemigos, por ejércitos enemigos, o directamente por una intervención de Dios. Yo me inclino a pensar que será por una intervención de Dios. ¿Se refiere a Antíoco IV? Yo creo que no en este momento, en este punto. ¿Por qué razón? Porque Antíoco IV pues no murió de esta manera, murió enfermo. Enfermó y murió en su casa en el año 163 a.C. Y este rey soberbio del que se describe, del que se anuncia su muerte, pues, y su destrucción, parece que es de otro tipo. Así que, bueno, pues concluimos el capítulo 11, muy difícil, reconozco que sí, para mí exponerlo, y me imagino que también para ustedes entenderlo. No sé si habré conseguido transmitirles algunos de los datos que están encerrados proféticamente aquí. En todo caso, bueno, pues hablamos muchas veces del periodo intertestamentario entre el último profeta, Malaquías, y el primer evangelista, Mateo, entre los evangelios. Y pasan 400 años. Y a veces nos referimos a ese periodo, al periodo intertestamentario, como un tiempo de silencio, del que la Biblia no dice nada. Pero acabamos de descubrir que no es cierto, que la Biblia dice mucho acerca del periodo intertestamentario, en este capítulo 11 de Daniel. Aquí está descrito prácticamente todo lo que, con un lujo de detalles enorme, todo lo que Israel, el pueblo de Dios, tendría que pasar a lo largo de este periodo extenso de varios siglos. Y vemos cómo Dios conocía de antemano todo eso, perfectamente. Bueno, es un texto difícil, pero en la medida en que entendemos, nos damos cuenta que nos confirma en la seguridad que tenemos de que Dios está en el control, Dios controla los tiempos, Dios sabe lo que hace y dirige la historia hacia un fin. Eso, sin duda, por un lado. Por otro lado, pues debe ser también para nosotros inspiradora esta
esta actitud que tuvieron los macabeos, que hoy pues los macabeos o los fariseos pues quizás nos suenan a otras cosas diferentes, pero en su origen eran hombres que se enfrentaron con la palabra de Dios a esas culturas paganas que intentaban borrar toda seña de identidad de su fe en su cultura, en su nación. Y nosotros debemos de aprender también mucho de ellos y hacer frente a esas tentaciones y a esos ataques del diablo de la misma manera, enseñando la palabra de Dios. Y por supuesto, estando apercibidos con toda esta información, en guardia, dándonos cuenta de cómo discurren los tiempos y preparándonos para ese momento final, cuando este mundo toca a su fin, porque se levantarán fuerzas muy hostiles contra Dios, pero Dios manifestará su poder y dirá su última palabra, lo que dará lugar finalmente a ese momento tan esperado por todos los creyentes, cuando Dios establezca su reino de una manera visible en este mundo. Bueno, pues hemos terminado entonces el capítulo 11, un gran esfuerzo sin duda para todos nosotros, pero creo que vale la pena tener estas cosas presentes también en nuestra mente y en nuestro corazón, porque son grandes hechos consoladores y confirmadores también para nuestra fe. Bueno, gracias por habernos acompañado en estas largas sesiones. Deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Con su ayuda volveremos a encontrarnos para terminar este interesante profeta. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Muchas gracias.